Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio al seminario, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Sebastián Santana, es profesor de Educación Física y Salud, licenciado en Educación y magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar por la Universidad Andrés Bello, programa en el que tuvo reconocimiento por excelencia académica. Cuenta con una trayectoria profesional en educación iniciada en el 2013, desempeñándose como docente, encargado de convivencia escolar, directivo y profesional de apoyo técnico en educación pública. Actualmente es encargado de la unidad de convivencia e inclusión de servicio local de educación pública Costa Central, desde donde lidera procesos de acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional en establecimientos educacionales y jardines infantiles. Su experiencia se concentra en gestión de la convivencia educativa, normativa educacional, debido proceso, ley aula segura, reglamentos internos, protocolos de actuación, inclusión y educación socioemocional. Su trabajo busca traducir la normativa y las políticas educativas en orientaciones claras, preventivas y aplicables a la realidad de la comunidad educativa. Vamos a darle paso al profesor Sebastián para que inicie con la clase de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Helly. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Han sido días bastante lluviosos, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno interesarse en temas relevantes de educación. Como decía Helly, estamos acá para esto, para profundizar. Este seminario está vinculado al curso que tenemos de Ley Aula Segura que se va a realizar la próxima semana. Bueno, y empecemos. ¿Cuándo corresponde activar aula segura? Que es la pregunta clave en establecimientos educacionales que me realizan bastantes encargados de convivencia, bastantes directores, directoras de distintos territorios. ¿Ya? ¿Cuándo corresponde activarlo? Vamos a revisar los criterios técnicos. Les voy a mostrar aquí la ruta que tenemos para hoy. Em, lo importante es distinguir las categorías. ¿Ya? ¿Cuándo es un conflicto escolar? Cuándo es una falta grave o gravísima, dependiendo de su reglamento interno, cuándo hay un hecho de alta connotación pública, ¿no es cierto? Y cuál de estos debe ser aula segura. En el segundo punto, ¿no es cierto? Vamos a profundizar un poquito respecto a cuándo, ¿ya? ¿Qué exige realmente la aplicación o qué es la afectación grave para poder aplicar aula segura en un establecimiento? Vamos a revisar los criterios técnicos. Ya yo les dejé acá unas preguntas mínimas para un pequeño checklist que ustedes mismos puedan aplicar después en sus comunidades. Y vamos a revisar, ¿no es cierto?, errores frecuentes, porque es clave este procedimiento, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo el debido proceso. Y les dejo aquí, les dejé esta pregunta, ¿no es cierto? La pregunta central no es, ¿podemos aplicar aula segura? Que ustedes la manejen con su equipo directivo, sino, tenemos el fundamento, es proporcional y el procedimiento se realizó bien. ¿Ya? Lo clave en esta actuación. Para reforzar un poquito, ya como introducción, entendiendo que la mayoría de los que estamos acá trabajamos en educación, entendemos ya la base de Aula Segura, que es una ley que se crea para una expulsión simple. ¿Ya? Eso es lo que traduce esta ley rápido, es una expulsión rápida de estudiantes del sistema educativo. Al ser una expulsión rápida, requiere un marco legal o tiene un marco legal muy ajustado. ¿Ya? Porque es un procedimiento excepcional, es intensivo dentro de la investigación y cómo se lleva a cabo, ¿no? Y formalmente muy exigente por parte de la superintendencia, quienes son los que fiscalizan cómo se lleva a cabo este proceso en cada una de sus etapas. Entonces, por eso también no es algo que un establecimiento determine, vamos a aplicar aula segura a un estudiante, a una estudiante, ¿no es cierto? Y listo, se va el establecimiento, lo sacamos y ya.
No es así porque es un procedimiento que está resguardado, porque tenemos que entender lo primero, lo fundamental, es el principio de la educación que tienen todos los niños y niñas. Ya, eso es lo clave, lo primero. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿ya? Después tenemos que llevar o tenemos que ir a la expulsión. Y por eso la Superintendencia de Educación, en sus respectivas sedes regionales, ¿no es cierto?, revisa cada uno de estos procedimientos, cómo se llevan a cabo. Em, Aula segura, ya como idea fuerza, no se activa por presiones externas, redes sociales o alguna alarma institucional. Por eso les puse al principio un hecho de alta connotación pública, ya que muchas veces cuando ocurre algo en un establecimiento, em, los profesores o la comunidad le exige al director, a la directora, apliquemos aula segura, expulsemos al estudiante, ¿no es cierto? Es el comentario que escuchamos siempre en la sala de profesores, en el patio, los apoderados cuando van, echemos a este estudiante, hay que sacarlo, pero no es tan simple, ¿ya? Si bien el procedimiento nos avala que podamos expulsar estudiantes, no es un proceso simple. Em, Tiene que ser, está muy resguardado el marco de actuación de aula segura, por eso, idea fuerza, debe existir una conducta con entidad suficiente y verificable, ¿ya? La decisión debe fundarse en hechos, no en una percepción. Aquí tienen que haber evidencias claras, personas que vieron el hecho, ¿ya? No puede ser un rumor. No podemos activar por un rumor de lo que ocurrió, tienen que haber evidencias. Es la medida disciplinar más gravosa que existe en este momento en el sistema educativo, ¿ya? Y el procedimiento siempre debe resguardar el paso a paso que indica la Superintendencia de Educación, ¿no es cierto? Que el implicado tenga o se pueda defender de lo que se está acusando, que pueda generar descargos ya de la acusación de la que se realiza, que hayan pruebas tangibles y que se pueda revisar el procedimiento cómo se realizó. Este es el marco mínimo de aplicación de aula segura, como lo plantea, ¿no es cierto?, la Superintendencia en la ley, ¿ya? Estas son las cuatro reglas básicas o que uno debe tener en consideración cuando aplicamos aula segura o cuando queremos levantar o aplicar aula segura, ¿ya? La causal siempre debe ser una falta grave o gravísima, tipificada en el reglamento interno, ¿ya? No puede ser algo que no esté tipificado en el reglamento interno. No pueden aplicar ustedes cualquier otro tipo de sanción, ¿no es cierto? No solo esta, cualquier otro tipo de sanción que no la tengan tipificada, ¿ya? Por eso es importante la revisión de los reglamentos internos de manera anual o semestral. La causal debe ser una falta grave o gravísima, ¿no es cierto?, dentro del reglamento interno o un hecho que afecte gravemente la convivencia educativa dentro de sus comunidades, ya dentro de sus establecimientos. La gravedad legal, ¿qué plantea? Tiene que ser un daño a la integridad física o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Una agresión sexual, lesiones, ¿ya? Armas, tiene que haber amenaza con armas, artefactos incendiarios o daño a la infraestructura esencial del establecimiento. La autoridad, la única persona que determina cuándo se aplica o si se aplica aula segura en el establecimiento es el director o la directora, ¿ya? Un encargado de convivencia, ¿no es cierto? No podría iniciar el procedimiento porque ya estaría de la base legal que no lo realizó el director o la directora del establecimiento. Y dentro de las garantías, ¿no es cierto?, siempre debe existir un debido proceso, ¿ya? Cuando ocurre el hecho y se va a comenzar a investigar, ¿no es cierto?, se va a realizar, tiene que seguir un paso a paso muy estructurado, muy establecido. Como se los deje acá, ¿no es cierto? El debido proceso siempre es la notificación al estudiante, a sus apoderados, que pueda presentar descargos de lo que se le está acusando. Tiene que haber pruebas, tiene que haber una resolución fundada y esta se revisa luego, ¿ya? Em, ¿Qué no es aula segura? Ya esto también debemos revisarlo siempre. ¿Qué no es?
no es un caso difícil que tengamos en el establecimiento. Ya no es un estudiante disruptivo, ¿no es cierto?, que moleste clase a clase. No, esto no aplica a aula segura. Ya no es un caso difícil, no es algo para resolver con un estudiante que no permita hacer clases. Aula segura, ¿no es cierto?, no reemplaza los protocolos que tienen en sus reglamentos internos. Por algo tenemos, ¿no es cierto?, protocolos, tenemos medidas que tenemos que tomar, ¿ya? Ya revisamos el marco legal de lo que debe ser o cuándo se debe aplicar, ¿no? No se activa aula segura porque un hecho ocurrido dentro del establecimiento se viralizó, ya porque puede haber sido un hecho tipificado en nuestro manual de reglamento, en nuestro manual de convivencia como un hecho leve, pero como se viralizó, ¿no es cierto?, lo transformamos a grave o a gravísimo o intentamos aplicar una aula segura. No es así, que es lo que les comentaba un poquito antes de la presión externa, ¿ya? Em, no se puede sancionar, ¿no es cierto?, si no hay una investigación, primero que todo. Y si no permitimos al estudiante o la estudiante involucrado en el hecho presentar sus descargos. Eso ya el fundamento legal se pierde. Tampoco es una suspensión prolongada encubierta. Muchas veces también he escuchado, eh, vamos a aplicar una segura para calmar el ánimo de la situación y luego seguimos con otra medida. No, esto es muy mal aplicado también. Y como les pongo acá como último hecho, que también me ha tocado escucharlo, es que no se usa para resolver conflictos familiares o comunitarios externos al establecimiento, ¿ya? Las presiones. Em, aquí están las cuatro categorías claves, ¿no es cierto?, que se... Me adelante. Acá. Que suelen confundirse mucho cuando intentamos aplicar o cuando vamos a llevar a cabo, ¿no es cierto?, una aplicación de la ley aula segura dentro del establecimiento del protocolo. El conflicto escolar, ¿ya? Un conflicto escolar tenemos todos los días en los establecimientos, ocurren muchas situaciones, diferentes situaciones. El conflicto, ¿no es cierto?, puede ser, o como lo define, ¿no es cierto?, eh, el diccionario, que es el desacuerdo, tensión o confrontación. Y estos se pueden abordar de distintas maneras, como lo indica nuestro reglamento, y tenemos la capacidad de abordar distintos conflictos, ¿no? No siempre los conflictos dentro del establecimiento, o los conflictos o las situaciones gravísimas dentro del establecimiento, desencadenan en una expulsión o una cancelación de matrícula. Tenemos que siempre pensar el resguardo, ¿no es cierto?, de los estudiantes, cómo abordamos la situación en el establecimiento con el equipo docente, el equipo directivo, qué redes de apoyos tenemos externas, ¿ya?, antes de pensar en una expulsión o cancelación. Las faltas graves o gravísimas, ¿ya? Tenemos tipificadas en nuestro reglamento faltas graves, faltas gravísimas, que la importancia es revisarlas, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo con el cuerpo docente también, con el consejo escolar, que se revisen, que se actualicen. Em, Porque cada falta o cada acción que cometen los estudiantes, las estudiantes dentro de los establecimientos debe tener medidas de resguardo, ¿no es cierto? Medidas sancionatorias, medidas eh, que se abarquen, que se aborden dependiendo em, o que sean proporcionales a lo que se realiza. Un hecho de alta connotación pública, que por lo general este es el que más se confunde dentro de las categorías de aula segura o aplicar aula segura, es cuando ocurre algo, como les decía, que se viraliza o que me piden cuentas desde la superintendencia, me ofician, ¿no es cierto?, al establecimiento, que demos respuesta frente a un hecho. Esto es cuando genera en los equipos, ¿no es cierto?, los equipos directivos, más presión de decir, ya, apliquemos aula segura, cuando el hecho se viralizó y no lo estamos determinando o no lo estamos analizando a la gravedad o no lo estamos aterrizando en nuestro reglamento interno, ¿ya?
porque se genera mucha alarma. Cuando un hecho es mediático, cuando un hecho es de alta conocimiento pública, se genera una alarma inmediata en toda la comunidad, ¿no es cierto? Y los grupos de WhatsApp empiezan a comentar la situación y que el establecimiento no hace nada y que el equipo no está haciendo nada. Entonces se lleva a pensar esto de, ya apliquemos la segura para que se calme el ánimo del establecimiento y realmente no es así, ¿ya? Y lo que sí podría llegar a ser aula segura, ¿no es cierto? Es una afectación grave dentro del establecimiento, como ya lo revisamos, ¿ya? Que sería un daño o riesgo de alta intensidad en la entidad, ¿ya? En la entidad educativa. Después vamos a revisar las preguntas al final de la sesión, ya ahí vamos a revisar, vamos a ir respondiendo dudas. Vamos a la primera categoría, de conflicto escolar. ¿Cuándo no se escala? ¿Ya? Porque tenemos diferentes pasos de un conflicto, ¿ya? Un conflicto puede ser serio, ¿no es cierto? No tan serio, más grave, no tan grave, pero no necesariamente se lleva o el fin es, o la medida sancionatoria es terminar en aula segura, ¿ya? Un conflicto escolar no se escala de inmediato, ¿no es cierto? Cuando existe una relación o interacción en tensión, ¿ya? Cuando hay un desacuerdo, una disputa, hay un trato inadecuado, hay un escalamiento verbal, hay gritos dentro de la comunidad, o dentro o de dos estudiantes, ¿no es cierto? Esto se puede manejar, ¿ya? Esto se puede controlar con la conversación, ¿no es cierto? Con los adultos responsables del establecimiento, puedan acompañar a los estudiantes involucrados, ¿no es cierto? Un conflicto escolar cuando no hay un daño grave acreditado, ¿no es cierto? Que hayan testigos de la situación, que no hayan dañado la integridad física o psíquica del otro, ¿ya? No llevaría a ser aula segura. Todo esto, o cuando una situación que ocurre en el establecimiento pueda activarse un protocolo, de los protocolos que tenemos obligatorios, por ejemplo, el de maltrato entre pares, si yo veo que la situación puedo activar el protocolo de maltrato entre pares, no voy a activar aula segura, ¿ya? Y cada conflicto que se realice, cuando comienza, después que lo logro solucionar o que logro que las partes conversen o que las partes ya terminen la situación, debo registrarlo. Como les pongo acá también. Em, si lo registro en el momento, abordo la situación, cómo fue que ocurrió, ¿ya? Llevo un control de los hechos, porque todo conflicto, cuando es mal abordado, se puede o puede avanzar a algo más grave. Una discusión en el recreo de dos estudiantes de distinto curso, del primero A, primero medio A con el tercero medio B. Tuvieron una conversación o tuvieron un choque, un encontrón en el recreo, y si yo no abordo la situación, ¿no es cierto? Y no dejo un registro de lo que hicimos o de cómo se hizo una mediación, se medió la situación, después puede escalar. Y ahí sí puede llevar a una activación de aula segura porque va avanzando, una bola de nieve, ¿no es cierto? Empieza pequeña, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, si yo no lo abordo a tiempo. Em, si la respuesta institucional que damos nosotros como líderes de nuestras comunidades educativas puede resolver, contener o reparar algún hecho sin una medida gravosa como la expulsión o la cancelación, ¿no es cierto? Aula segura nunca debe ser la primera opción. Eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Que también es como comencé el seminario, ¿ya? Nunca es la primera opción frente a un hecho que se puede abordar. Hay hechos que son constitutivos de delitos que sí hay que realizarlo, ¿ya? Pero en hechos como un conflicto escolar, nunca es la primera opción. Faltas graves o gravísimas dentro del reglamento interno, ¿ya? No les puse ahí. El reglamento interno manda todo lo que hago. Em,
Las faltas gravísimas, graves, siempre deben estar descritas con claridad en su reglamento, ¿ya? Deben conectar con las causales y cuál es la afectación que lleva, cuáles son las medidas remediales que se van a tomar por cada una de las faltas. Siempre tiene que estar bien tipificado. Los apoderados también, los estudiantes también deben conocer cada hecho, ¿no es cierto? Que ellos, cada acción que ocurre dentro del establecimiento, ellos deben conocer cuál es la medida que sigue. Em, Cada una de las faltas graves o gravísimas, ¿no es cierto? Debe permitir o debe tener un procedimiento justo, racional, em, tiene que ser un proceso legal también, ya no porque un estudiante esté masticando chicle dentro de la sala, yo no lo voy a suspender un día, ¿no es cierto? Es desproporcionado totalmente. Porque siempre deben cuidar la proporcionalidad, ¿ya? No toda falta grave justifica una expulsión. Hubo una pelea entre cuatro estudiantes en el establecimiento. Grave, ¿no es cierto? Gravísimo. Pero no por este hecho puntual, porque puede ser que a los estudiantes no haya ocurrido nada más en su hoja de vida. No por este hecho lo voy a pensar en expulsar. Ahora, si pasan porque el límite es muy delgado también. Si pasan el límite de la agresión, que fue excesivamente, ¿no es cierto? Sí, habría que tomar la medida. Pero si no, se aborda con el reglamento interno, con los protocolos de actuación que tenemos y el apoyo que tenemos con el intersector, con la red del intersector, Oficina Local de la Niñez, ¿no es cierto? O alguna entidad que nos apoye o con el que tengamos nexo. Un hecho de alta connotación pública, ¿ya? Ruido no es causal de activación de aula segura, ¿ya? Em, un hecho de alta connotación pública, ¿no es cierto?, significa que el caso, por lo general, genera una presión extra al establecimiento porque hay una viralización extrema de lo que ocurrió. Una pelea fuera del establecimiento, dentro de los más comunes. Em, Se viraliza el hecho y por lo general al director o a la directora se le pide cuentas de qué hizo el establecimiento frente a esta situación o qué va a hacer el establecimiento frente a esta situación. Y comienza el llamado de diarios, radios, la tele, ¿no es cierto? Pidiendo cuentas de qué se va a hacer. Tenemos la presión de los apoderados, ¿no es cierto?, que dicen, estos estudiantes hay que expulsarlos porque dañan la imagen del colegio. Tenemos la presión de los profesores, por otro lado, que también indican lo mismo, ¿ya? A veces tenemos la presión del centro de estudiantes también indicando la misma situación, ¿ya? Pero ahí viene el análisis que hacemos, ¿ya? Porque los hechos que se viralizan en redes sociales, ¿no es cierto?, por distintos medios, solicitando una expulsión inmediata, ¿no es cierto?, no deben dar paso a que se tomen decisiones apresuradas, porque al realizar una medida de aula segura, ¿ya? Cuando esta queda mal realizada, porque no responde a los hechos o administrativamente no queda bien hecha, este estudiante debe reincorporarse a la comunidad educativa, que es lo que plantea la ley y la superintendencia. Y eso genera un impacto mucho más grande en las comunidades. Que yo apliqué aula segura, ¿no es cierto?, como director de un establecimiento, subí los papeles a la superintendencia, me la revisaron y en algo fallé. Algo falló. Puede ser que los hechos ocurridos no eran para aplicar aula segura y el estudiante tiene que reincorporarse. O los papeles, ¿no es cierto?, de la notificación o la reunión con el consejo de profesores, faltó una firma, ¿ya? La superintendencia lo revisa y me manda un correo, ¿no es cierto?, y me indica, este procedimiento va a ser revisado por un fiscal, porque no se llevó a cabo bien. Y muchas veces pasa en estos hechos de alta connotación pública esto. Por las presiones externas, los equipos directivos toman decisiones apresuradas que hacen que el proceso de aula segura se revierta, ¿ya? Em, y por último, tenemos... Ah, no, esa es la última.
Esto es cuando la activamos, ¿ya? Cuando se empieza realmente a hablar de aula segura. Aquí les dejo tres filtros, ¿ya? Sucesivos que deben pasar frente a un hecho para que se pueda activar. Como lo comentábamos al principio, tiene que haber daño grave, tiene que estar en riesgo la salud psíquica, física de alguno de los miembros de la comunidad educativa a través de una afectación real en la convivencia. Por ejemplo, una amenaza con arma blanca, ¿ya? El porte de arma blanca no es causal directa para la activación de aula segura. Sí lo es una amenaza con arma blanca, ¿ya? Reconocimos el hecho, hubo esta amenaza. Revisamos la base normativa, ¿no es cierto? Revisemos nuestro mal de convivencia. Amenaza con porte de arma blanca, dentro de las causales está activación de aula segura. Listo. ¿Se sostiene el procedimiento? Se sostiene el procedimiento, sí, yo detecto la situación, tengo testigos, le informo a la estudiante, ya ocurre esto, amenazaste a alguien con un arma blanca, viene tu apoderado en camino y se le notifica en el momento, ¿ya? La notificación es clave. Al final les voy a hacer una pregunta que surgió hace unos días en el equipo de trabajo respecto a, se la voy a adelantar. Cuando yo notifico a un estudiante o una estudiante con su familia respecto al procedimiento de aula segura, y ellos me solicitan, cuando se haga la investigación, quiero que me entreguen todos los antecedentes del hecho. ¿Se los puedo entregar? Se las dejo ahí como inquietud. Aquí están, ¿no es cierto? El checklist o los criterios técnicos de la activación de aula segura. Em, una pauta, ¿no es cierto?, con preguntas claras, rápidas, para poder revisar cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Si vamos bien encaminados, si el proceso se puede sustentar, esto es lo clave, que se sustente el proceso, porque si no, como les digo, la afectación más grave es que un estudiante al que yo le apliqué aula segura vuelva al establecimiento, ¿ya? Ya. ¿Qué hecho concreto ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quiénes participaron? Despejo esta pregunta. Tenemos la información. Avancemos. ¿Existe daño físico, psíquico, sexual, uso o porte de arma blanca o de arma? ¿Hay afectación a la infraestructura esencial del establecimiento? Listo, con el primer punto, ¿no es cierto? Que ya tengo pequeño de lo que me contaron, lo que me dijeron, avanzo al segundo y digo sí. O puedo decir que no, ¿no es cierto? No tengo la evidencia ya. Tercero, la conducta que estamos revisando, ¿está en el reglamento interno o encaja con una afectación grave legal de la ley? El siguiente, la eventual sanción de expulsión, cancelación, ¿está prevista y es proporcional a los hechos? Sí, check, me van a decir, vamos, sigamos avanzando, está revisado. ¿Corresponden medidas previas de apoyo o aplica excepción por integridad? Sí, vamos, avancemos ya. La suspensión cautelar es necesaria, fundada y no se usa como sanción, ya porque este punto también es clave, el de la suspensión cautelar, ¿no es cierto? O medida cautelar. Solo en el procedimiento de aula segura puedo usar la medida cautelar de eh, suspensión por 10 días. ¿Ya? En ningún otro procedimiento de mi reglamento interno. Hay evidencias suficientes y oportunas reales para entregar o darle la posibilidad al estudiante que tenga descargos. Tengo pruebas concretas. Y por último, siempre pienso, la decisión puede sostenerse ante la fiscalización de la superintendencia si yo todo lo que estoy presentando, toda la evidencia que tengo, la superintendencia viene y lo revisa. ¿Está bien realizado el proceso? ¿Estoy llevando a cabo una buena ejecución? ¿Firmé todos los documentos?
Revisé todos los documentos que entregamos. Checklist, listo, cumplimos. Subimos los papeles a la superintendencia y esperamos. Ya. ¿Qué debe hacer el establecimiento antes de tomar una decisión? ¿Ya? Em, la fase inicial, que es la de tomar o no la medida de resguardo frente a los hechos, ya cuando ocurre que un estudiante, volvemos al hecho, que un estudiante amenazó con un arma blanca a otro. Listo. Le notificamos al apoderado, ¿no es cierto? Vamos a aplicar aula segura por lo que indica nuestro reglamento interno. Estas son las razones. Esta es la notificación. Firme aquí, firme acá, ya. Fase inicial. Pero ahora tenemos que seguir llevando a cabo el proceso. Tiene que tener una investigación, ¿no es cierto? Tenemos que proteger la integridad de los estudiantes, ¿no es cierto?, funcionarios o terceros involucrados. ¿Ya? Cuando ocurre la situación, hasta que llegue el apoderado del o la estudiante al establecimiento, ¿no es cierto?, tenemos que tratar de mantener en calma o separar preventivamente a los involucrados para que no aumente el riesgo de la situación, porque por lo general cuando se activa la segura, realmente es porque hay un riesgo grave dentro de los establecimientos, entonces tenemos que tratar de mantener la situación de riesgo lo más controlada posible. Y si bien yo entiendo que no tenemos un curso de contención física, ¿no es cierto? No podemos realizarla, no la vamos a realizar dentro de un establecimiento porque pongo en juego también en peligro mi integridad física. eh, Como adulto que trabajo en educación, entiendo que puede pasar en algún momento esta situación, entonces trato de mantener la seguridad de mi comunidad educativa. ¿Ya? Registro los hechos cuando me los comentan, ¿ya? Todos los relatos, todas las situaciones, yo siempre mantengo un registro ordenado, ¿ya? Ojalá no en un cuaderno de registro, en una hoja de entrevista, con folio, ¿ya? Que se vea que es una evidencia seria, con firma de la persona que me da el registro, como indica la nueva ley de convivencia 21.809. Los registros sí pueden ser eh, ingresados de forma por correo electrónico. Ya sí me podrían dejar un registro que podría ayudarme en la investigación. Realizo, ¿no es cierto?, la derivación o la denuncia en el caso que corresponda a un hecho constitutivo de delito, ¿ya? A partir de lo que diga el protocolo. Una amenaza con arma blanca sí podría ser constitutiva de delito, ¿no es cierto? Un porte de material incendiario de un fuego artificial, ¿no? Está en el límite, que podría, no podría, porque si no está, no fue activado, ¿no es cierto? No estaría en lo ilegal. No habría que realizar una denuncia a carabineros, pero sí con una amenaza, ¿ya? O una agresión con arma blanca. Sí, eso es constitutivo de delito, si tengo que denunciarlo, ¿ya? De todos modos, cuando estoy en esta fase de derivar, denunciar, también me comunico, me contacto con la oficina local de la niñez de mi comuna. Si en alguna comuna todavía queda una OPD, también me contacto con la OPD o con el Tribunal de Familia por la situación, ¿no? Porque eh, debemos entender que son menores de edad todavía los estudiantes. Entonces sí tenemos que contactarnos con el Tribunal de Familia, sí tenemos que hacer la derivación, la denuncia. Se clasifica el hecho, ¿ya? Ahí lo clasificamos, ¿no es cierto?, dentro de donde está en el reglamento interno y cuál sería la posible afectación. Y se define. Y ahí sí corresponde a un proceso de habla segura, porque también ocurre el hecho, ocurre un hecho, cualquier hecho, el establecimiento determina, vamos a aplicar habla segura. Pero revisando los antecedentes se dan cuenta que no está dentro de las categorías de habla segura y se topa la definición y se le indica al apoderado, ¿no es cierto? Bueno, iniciamos el procedimiento de habla segura, usted lo firmó, ¿no es cierto? Estamos acá. Pero en la investigación nos dimos cuenta que esto va a ser una falta aplicable al reglamento interno. Entonces,
no va a llevar a una medida de expulsión o cancelación de matrícula, pero sí el estudiante va a quedar condicional. Sí, el estudiante va a recibir una medida sancionatoria de 3 días de suspensión y una medida reparatoria de ayudarnos aquí dentro del establecimiento con distintas labores que no generen un perjuicio en él. Sí se puede realizar, ¿ya? Definir el hecho, que es súper importante. La suspensión del hecho, ¿ya? Eh, los 10 días de medida de resguardo, ¿no es cierto? La medida cautelar, como les decía, es una facultad excepcional de este procedimiento, de este protocolo de aula segura. Y no es una sanción anticipada, ya tampoco no es una medida cautelar. Em, Al igual que el procedimiento, todo el procedimiento de aula segura, todo el protocolo, lo lleva siempre el director o la directora del establecimiento. Ya, él tiene que estar presente y firmar cada uno de los registros que se tengan con el apoderado y el estudiante, la estudiante afectada. ¿Ya? Entonces, también cuando se notifica al apoderado, es él quien lleva, él o ella, el director o la directora, quien lleva la reunión y quien indica la medida cautelar que se está tomando frente al hecho. Se notifica por escrito, ¿no es cierto?, al apoderado al estudiante junto con los fundamentos de la aplicación del aula segura. El plazo ya de la medida cautelar es máximo 10 días hábiles donde el establecimiento tiene que realizar la investigación de los hechos. ¿Ya? Si el estudiante, después de estos 10 días, donde se le entrega la determinación del el procedimiento de aula segura, puede haber una reconsideración porque el estudiante realizó sus descargos, ¿no es cierto? Hay una reconsideración de los hechos. Esta medida cautelar puede ser ampliable 5 días más, ¿ya? Yo le indico al apoderado, usted está siendo notificado hoy, 21 de julio, de que iniciamos el proceso de aula segura, ¿no es cierto? Procedimiento de aula segura, y en 10 días hábiles más, usted tiene que traerme sus descargos. No puede ser al día 11, ¿no es cierto? Porque le estamos dando la fecha, está quedando firmada ahí la fecha que es. Entonces ese día el apoderado con el estudiante llegan, presentan sus descargos y la medida cautelar puede extenderse 5 días más. Y en estos 5 días, ¿no es cierto? Es cuando se realiza una consulta clave dentro del procedimiento que es el Consejo de Profesores. Y el Consejo de Profesores, ¿no es cierto?, realiza la evaluación de los hechos que ocurrieron, los descargos del estudiante y el Consejo entrega un informe al director o la directora. ¿Ya? No es que me ha tocado, ¿no es cierto?, escuchar y ver por ahí. No es hay un consejo de profesores y a mano alzada voto que se vaya, que no se vaya. No, no, no se realiza así. ¿Ya? El consejo de profesores tiene que realizar un informe al director. De hecho, yo he sugerido en algunos establecimientos que el director ojalá no esté presente, el director o la directora no esté presente en este consejo de profesores, que los profesores puedan conversarlo, ¿no es cierto? Y le entreguen el informe fundado al director diciéndole, nosotros creemos esto. Esto fue la determinación que tomó el consejo de profesores, porque al final es el director o la directora quien toma la determinación si acoge el descargo del estudiante o si no. Todo recae en el líder de la comunidad educativa. Y bueno, dentro del límite, ¿no es cierto? No puede haber una sanción más gravosa, o sea, no podría determinar al estudiante no lo vamos a expulsar y lo vamos a suspender 5 días más. No, ya no se podría determinar esta situación. Esto, ¿no es cierto?, está referenciado en la ley de aula segura, la 21.128, y en dos dictámenes de la superintendencia, el 52 y el 77, que explican aquí los tiempos.
Bueno, este sería el procedimiento en sí, la ruta, ¿ya? ¿Cómo se lleva? Está la de la superintendencia, ¿no es cierto?, que aparece en todos lados. Traté de hacerla aquí con los colores que me entrega DIPA, de que se inicia el procedimiento, ¿ya? Cuando ya se determinó. Hicimos toda la fase previa que explicamos recién del procedimiento de la segura, ¿no es cierto? Inicia el procedimiento, día uno, y de aquí le digo al apoderado, ¿no es cierto?, que tiene que presentar sus descargos mientras el establecimiento analiza, revisa las pruebas, recopila antecedentes, ¿no es cierto? Y el punto 4 es la fecha. Yo le digo al apoderado, tiene que venir el día 30 de julio con sus descargos, ¿no es cierto?, listos. Y ahí es cuando yo tomo yo ya le entrego la resolución también al apoderado. ¿Ya? La resolución del establecimiento, en la primera investigación que realizamos, hay expulsión del estudiante. Y ahí el apoderado me entrega los descargos, ¿no es cierto?, indicando de eh, diferentes situaciones. Hay un compromiso, no se va a volver a repetir, se tomaron estas medidas en la casa, vamos a trabajar con este programa, no sé, se toma, ¿no es cierto? Estos descargos del apoderado, ahí están los 5 días para reconsiderar la medida, se consulta al Consejo de Profesores, quien entrega un informe fundado, y es el director o la directora quien entrega la decisión final a la familia, ¿no es cierto?, del estudiante involucrado en el hecho. A veces, hay establecimientos que, a pesar de que el hecho fue grave, ¿no es cierto?, gravísimo, deciden una expulsión, pero después con la reconsideración de los descargos del apoderado y del Consejo de Profesores, se ha bajado, ¿no es cierto?, la medida sancionatoria, algo no tan gravoso, ¿ya? Em, la superintendencia indica en la ley, ¿no es cierto?, aparece que este debido proceso es el requisito formal de que se pueda aplicar aula segura. Si no pasa por este debido proceso, si yo tomo la decisión, vamos a aplicar aula segura, expulsamos al estudiante al otro día, no le dimos tiempo para que hiciera descargo, ¿no es cierto?, no lo escuchamos, el proceso se cae. Dentro de todo este proceso también, toda la investigación que se realiza, todas las actas que se firman, si llegara a faltar una firma, el proceso se cae. ¿Ya? También tienen que tenerlo en consideración. El debido proceso de la aplicación del aula segura, la revisión que realizan en la superintendencia es exhaustiva, porque el principio de la ley indica el derecho a la educación. Todos los niños y niñas tienen derecho a la educación. Eso es fundamento clave. ¿Ya? Si bien existe este procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula acotado, el principio clave es el derecho a la educación. Los expedientes de los estudiantes, cuando yo los subo al portal de la superintendencia, ¿ya?, tienen que contar con evidencia, ¿ya? Evidencia. La evidencia mínima para tomar una decisión, ¿ya?, la que debe tener el equipo directivo es la notificación de inicio con los fundamentos claros de el por qué se está aplicando, actas o registros del hecho con evidencias, ¿ya?, entrevistas o relatos con fecha, ¿ya? Ojalá folio también, folio del hecho. Si es que hubiese evidencia material, ¿no es cierto?, o digital, si estuviera también la conservación de lesiones o informes médicos disponibles, ¿ya? Los descargos del estudiante frente a lo que se le acusa, cómo se ponderaron los antecedentes, ¿ya?
cuál fue la resolución final, una razón fundada y que sea proporcional al hecho, la solicitud de reconsideración, si es que existiera, y el acta, ¿no es cierto?, el informe o el pronunciamiento del Consejo de Profesores. Esto es lo mínimo, ¿ya? El expediente debe demostrar dos cosas: que el hecho ocurrió y que el proceso fue justo. Eso es lo único que tengo que demostrar. Entonces, como les decía, si me falta una firma, en una entrevista se puede prestar a que la estoy falseando. Es así de simple. Y de repente ha ocurrido. Y me han dicho directores, directoras, eh, es que se me olvidó firmarla. Bueno, el proceso se cae por eso, por una firma, por una fecha. ¿Ya? Sí, se revisa mucho, exhaustivamente. ¿Qué debilita el procedimiento de aula segura? Errores claves. No se notifica en el momento, se notifica de forma verbal o no hay fundamentos claros. Le digo al apoderado, a su hijo le aplicamos aula segura, tiene que llevárselo 10 días. ¿Y dónde está la firma? ¿Dónde está el proceso? ¿No es cierto? ¿Dónde está la pequeña investigación? Se aplica la suspensión cautelar, ¿no es cierto?, como un castigo anticipado. Ah, ya ocurrió esta pelea, ¿no es cierto? Ocurrió esta amenaza, te suspendimos 10 días. El lenguaje es clave también. Te suspendimos 10 días, es distinto a hay una medida cautelar de resguardo frente a los hechos. No se permiten descargos o no hay consideración en las pruebas, porque puede ser que el estudiante tenga pruebas, ¿no es cierto?, que indiquen el por qué o que él no era. Resolver fuera de plazo, que también este es un error muy común, este es de los más comunes, ¿ya? Resolver fuera de plazo. Usar causales genéricas o que no estén en el reglamento interno, ¿ya? Aplicar doble sanción por un mismo hecho, ejecutar la expulsión o la cancelación de matrícula antes que la medida esté fundada, antes que esté la investigación, ¿no es cierto? Sino que tomar la determinación. Y por último, cuando hay una reconsideración o cuando el estudiante solicita una reconsideración, no se le consulta al Consejo de Profesores, ¿ya? O el Consejo de Profesores tampoco entrega un informe fundado. Permiso. Como indica ahí, un hecho grave nos salva un procedimiento mal construido, ¿ya? Alguno de estos errores en el establecimiento hubo un ataque de un estudiante a otro con un arma blanca. Aula segura, sí, la aplicamos, corresponde, un hecho constitutivo de delito, hicimos la denuncia. Pero fallamos en algo de esto. Notificamos tarde, no firmamos, no hicimos la notificación como correspondía, ¿no es cierto? El proceso quedó mal construido, no hubo un debido proceso. No le permitimos al estudiante presentar sus descargos, ¿no es cierto? Tomar una reconsideración de la medida. No quiere decir que el hecho no sea causal, ¿no es cierto? Solamente lo llevamos mal. Bueno, ¿cómo se clasifican los casos? ¿Ya? Como ya lo conversamos, ya están los conflictos. Los conflictos se pueden abordar a través de acciones formativas. La gestión, ¿no es cierto?, el plan de gestión de la convivencia tiene que enfocar a resolver conflictos de manera colaborativa, en conjunto, conversando. Se tienen que tomar acuerdos, tiene que haber un seguimiento, aplicar un protocolo de los que tenemos en el reglamento si es que corresponde, ¿ya? Una falta en el reglamento interno, ¿no es cierto? Puede ser un proceso disciplinario que tenemos descritos en el reglamento interno, los leves, los graves, los gravísimos, ¿ya? Un hecho de connotación pública tiene que estar siempre resguardado, mantener buena comunicación, hacer una comunicación responsable, tratar de controlar los rumores, que también una bola de nieve de los rumores, ¿no es cierto? Hubo una pelea en el establecimiento dentro, llega al oído del apoderado y el apoderado
O los mismos estudiantes también, los mismos profesores, de repente empiezan con una pelea y el Juanito saca un cuchillo. Ay, después llega el otro, el juego del teléfono, ¿no es cierto? Y Juanito sacó un cuchillo y el otro sacó una espada y sí, va creciendo. Entonces, el hecho de comunicación pública, mantener siempre ahí la ayuda del equipo docente, ¿no es cierto? Del equipo del establecimiento de controlar rumores. De aula segura, ¿no es cierto? Es un procedimiento especial, solo si hay una afectación grave, el marco legal de aula segura es súper establecido, ¿ya? Está súper resguardado lo que es. Y tiene que tener un estándar probatorio suficiente, ¿ya? Primero clasifico el hecho, después procedo. Ya, estamos ya casi, así que les dejé aquí unos casos. Primero yo les voy a presentar dos situaciones y después vamos a hacer un pequeño juego en el chat. Una pelea entre estudiantes sin lesiones graves, ¿ya? Dos estudiantes se agreden a empujones y golpes breves durante el recreo. No hay lesiones constatadas, armas ni amenazas posteriores. Los apoderados exigen de todos modos una expulsión. Puede ser, ha ocurrido. La clasificación de este hecho es una falta al reglamento interno. Se activa el protocolo de violencia entre estudiantes. Así se resuelve el hecho. El riesgo, ¿no es cierto?, sería sobreactivar aula segura por la presión de los apoderados. Porque llega el apoderado indicando, no, que el otro niño le pegó a mi hijo, yo quiero que lo echen. Llegan los apoderados así. La decisión técnica sería investigar, ¿no es cierto?, aplicar medidas proporcionales y resguardar a ambos estudiantes. Aula segura solo si aparecen o llegasen a aparecer antecedentes de grave afectación. ¿Ya? Segundo caso. Esta ha sido una agresión con lesión. Un estudiante agrede físicamente a otro y produce lesiones constatadas. ¿Ya? Ingresa al establecimiento con un arma o un artefacto incendiario. Y el hecho ocurre dentro de las dependencias escolares. La activación puede corresponder a aula segura por afectación grave a la convivencia escolar. ¿Ya? La suspensión es necesaria, la medida cautelar es necesaria, pero debe notificarse por escrito. El resguardo. Denuncia si hay delito, ¿no es cierto? Se activan los protocolos, se apoya a la víctima y se realiza el debido proceso con el estudiante involucrado. Y el expediente, el caso debe sostenerse con evidencia objetiva, no solo con relatos generales, ya con evidencia. Casos de análisis rápido. Ahora, voy a revisar el chat. Voy a leer el caso, van a ir apareciendo las preguntas y ustedes en el chat me indican verdadero o falso. Un estudiante envía por WhatsApp un audio amenazando a un compañero después de una discusión. El mensaje se viraliza en el curso y varios apoderados exigen aula segura inmediata. No hay lesiones, no se observa arma y aún no se ha entrevistado a los involucrados ni verificado el contexto, fecha y continuidad del riesgo. ¿Verdadero o falso? ¿La viralización del aula basta por sí sola para activar aula segura? A ver en el chat. Buenas noches. No, estoy bien. Falso. Ya, bien. Pregunta 2. Antes de decidir, ¿el establecimiento debe resguardar, registrar, entrevistar y evaluar el riesgo de la situación? Sí. Verdadero va ganando en el chat, en la segunda. 3. Si se acreditan amenazas serias y riesgos graves a la integridad, ¿podría abrirse un procedimiento fundado de aula segura? Verdadero, ya. Va ganando verdadero también en la tercera. Y por último, la suspensión cautelar puede usarse como sanción mientras baja la presión de la comunidad por este hecho.
Falso ganando en el chat. Ya. Revisemos. La apuntaron a las cuatro. Claro, es falso. La virilización del hecho no es una causal suficiente. Es un antecedente, ¿no es cierto?, del contexto, pero no reemplaza y no es gravoso. La 2, verdadero, se debe resguardar y ordenar la información de los hechos ocurridos. La 3, una amenaza grave acreditada puede escalar. Sí, puede escalar. ¿Ya? Y la última, la medida de suspensión cautelar no es un castigo anticipado. Ya no podríamos tomar esta medida como una acción. La clave técnica del caso. No se decide por alarma, redes sociales o exigencias externas. Se decide con hechos verificados, riesgo evaluado, base normativa, proporcionalidad y garantías procedimentales. Vamos con el siguiente caso. Caso 2. Durante un recreo de enseñanza media, un estudiante agrede a otro con un objeto cortopunzante. La víctima presenta lesiones constatadas, el objeto es retirado por un funcionario y existen testigos del hecho. La familia afectada solicita que el establecimiento expulse al estudiante el mismo día. Pregunta 1. ¿La lesión constatada y el uso o porte de arma sitúan el caso en el umbral de grave afectación? Verdadero, verdadero, verdadero va ganando. 2. El director puede aplicar suspensión cautelar, pero debe notificarla por escrito y con fundamentos. Verdadero. ¿La gravedad del hecho permite omitir los descargos y resolver inmediatamente? Si hubo una agresión con una lesión grave, ¿no es cierto? Está el hecho, está el objeto cortopunzante. Ya, esto está un poco más, aquí está dividida. Alguien puso verdadero, alguien puso falso. La denuncia, el protocolo y el procedimiento disciplinario son vías distintas que deben articularse, o solo yo activo el protocolo y no hago la denuncia. Verdadero o falso, ya esta también estuvo un poco más dividida. Revisémoslo. El caso alcanza el umbral de aula segura, verdadero. Hay una lesión constatada, hay un arma, ¿no es cierto? O un objeto cortopunzante, que son antecedentes graves. Hay testigos también que vieron el hecho. La segunda, verdadero. La medida cautelar exige formalidad y fundamento. Entonces el director cuando lo aplica, cuando lo indica, realiza la notificación como corresponde. La tercera, la gravedad del hecho no elimina el debido proceso, ¿ya? Aunque tenga todo ahí, toda la panorámica, hay una agresión, ¿no es cierto? Con constatación de lesiones, está el hecho, hay testigos, está el objeto, ¿ya? Siempre se deben resguardar los descargos. Siempre debo darle al otro estudiante, ¿no es cierto?, la posibilidad de que pueda presentar los descargos por el caso. No puedo tomar la medida inmediata de expulsarlo, ¿ya? O como indican los apoderados en el caso, no lo puedo expulsar el mismo día. Tiene que haber un proceso investigativo, aunque estén todos los hechos así de claros. Y la última, las vías se complementan, ¿no es cierto? No se reemplazan. La denuncia, el protocolo de actuación, la medida de apoyo y el procedimiento disciplinario cumplen funciones distintas, ¿ya? Entonces yo activo la segura, realizo la denuncia, entrego las medidas de apoyo a los dos estudiantes, ¿no es cierto? La clave técnica de este caso es, el estándar correcto no es expulsión rápida, sino activar, resguardar, investigar, documentar, permitir defensa al otro estudiante.
Em, Eso, muchachos, muchachas, muchas gracias por conectarse a este seminario, ya a esta primera introducción de lo que va a ser el curso. Les voy a dejar aquí. ¡Pum! Helly va a ser mi moderadora en este. Bueno, chicos, ya nos ganaron. Eh, la dinámica es la siguiente. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Por favor, levanten la manito si quieren hacerle una consulta directamente al profesor. Como vemos, Esteban levantó la manito primero, entonces vamos a otorgarle el permiso para abrir el micrófono. Esteban, porfa, abre el micrófono, ahí te debe salir el anuncio. No, listo, vamos a intentar por este otro lado, a ver si lo puedes abrir, dame un segundo. Tilín, tilín. Ahora sí, trata otra vez. Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Sí, Eh, Tengo una consulta sobre las reincidencias. ¿Qué pasa si un estudiante tal vez no ha cometido un hecho grave, pero sí muchos que en el tiempo no se han corregido y por más medidas disciplinarias, formativas que hayamos tomado como establecimiento, se podría aplicar aula segura en ese caso? Y dos cositas más. En algún momento el profesor explicó que tenía que estar especificada, digamos, la falta en el RICE y qué tan especificada tiene que estar. Y por último, la medida cautelar, si lo suspendo por 5 o 10 días, eh, tenemos como establecimiento la obligación de entregar medidas pedagógicas, un portafolio, que venga a rendir solo pruebas, etcétera, etcétera. Quizás lo ejemplifico con un caso. Pongámosle Juanito. Juanito el año pasado era un chico que, claro, no tenía acciones tan graves, pero sí en el tiempo siempre ha sido suspendido por una, dos, tres veces. Eh, la última, eh, entregó en una feria de química, manipuló mal unos dulces y le echó más ácido para que fuera más picoso, digamos, en la boca. Y a algunos estudiantes les terminó, digamos, dañando el labio, por ejemplo. Eh, Ahí se fue suspendido y obviamente pasa estas tres cosas que le consultaba y le exponía. Hay una reincidencia, esto de manipular los dulces no estaba especificado en el RICE y tampoco se entregaron medidas pedagógicas para el estudiante. Entonces solamente fue a rendir las pruebas. Hola Esteban, ¿ya se escucha? ¿Sí? Em, ya, rápido para que avancemos a las otras preguntas. ¿Una reincidencia o reincidencias por sí solas? No, ya, no son constitutivas de aplicar, no son acumulables las faltas, ya, por eso tienen que ser proporcionales. Entonces, em, cada estudiante cuando comete una infracción de la que están establecidas en el reglamento interno, yo tomo una medida, ya sea sancionatoria o reparatoria, y ahí el estudiante queda en cero, se podría decir, ¿no es cierto? Respecto a lo de el material pedagógico, sí, debo enviarle material pedagógico de todos modos, ¿ya? Porque puede ser que la medida cautelar de 10 días se investigue, ¿no es cierto? Y se determine de que no hay una expulsión, el estudiante no puede estar 10 días sin haber recibido el material pedagógico, ¿ya? O es algo que la superintendencia también podría cuestionar después del proceso. Y por último, cada hecho que ocurre en el establecimiento, porque los reglamentos internos también son flexibles. Entonces, cada hecho que ocurre, yo lo especifico más. Entregar dulces con picor y lo determina junto al consejo escolar. Esto va a ser una falta grave, una falta gravísima, una falta leve, y lo incorporo. ¿Ya? Por eso los reglamentos internos no son o no deberían ser institucionalizados. ¿Ya? Yo en este momento trabajo en SLEP. Estoy realizando un reglamento interno institucional, pero yo lo voy a entregar para que después cada establecimiento lo lleve a su realidad.
¿no? No puede ser uno estandarizado para todo el país, por ejemplo, porque todos los colegios pasan cosas distintas. Pero eso, gracias, Esteban. Gracias. Muy bien, vamos a pasar con la segunda manito. Bueno, vamos a bajarle primero la manito a Esteban. Listo. Vamos a pasar a la segunda manito. Catalina, ¿puedes abrir porfa el micrófono? Ok, vamos a ver si No, por no acá. Ay, puede. sí, sí, sí. Por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Ahora sí puedes. Ahí sí, ya, gracias. Yo tengo una duda con respecto a la aplicación de aula segura a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes. Entonces, igual este es un caso bien particular. Esta persona en casos anteriores se ha descompensado y se ha puesto violenta, lanzando cosas, golpeando la mesa, insultando a las profesoras verbalmente. Un día se volvió a descompensar por no entender una clase y amenazó de muerte a una profesora de apoyo, diciéndole con especificaciones y todo de cómo lo iba a hacer. Entonces, en este caso en particular, considerando que es un individuo con discapacidad, ¿qué es lo que procede en ese caso? Hola Catalina, ¿cómo estás? Sí, te respondo rápidamente, ¿no es cierto? Sí se podría aplicar, pero como plantea la ley 21.545 de la ley TEA, el estudiante tiene que tener su PAEC actualizado. Entonces, se tiene que determinar que el hecho no esté siendo una desregulación emocional, ¿no es cierto? Que esté siendo una desregulación conductual, pero ¿qué está gatillando esto? ¿No es cierto? ¿Qué está llevando a que el estudiante reaccione así? Entonces, ¿es más difícil aplicar el aula segura en estudiantes con necesidades educativas especiales? Sí, es mucho más difícil. Por lo general se aplican, ¿no es cierto?, sanciones del reglamento interno. Y entiendo que el caso es complicado, es súper complejo, ¿ya? Porque hubo esta amenaza, pero tenemos que determinar, el establecimiento tiene que determinar en qué marco se produjo. Si se determina que no fue dentro de una desregulación emocional, dentro de una desregulación conductual, fue porque el estudiante sí lo pensó. Ya, o sea, está como, se podría decir, ¿no es cierto? Está normal. ¿Ya? Que me cargue usar esa palabra, pero está normal. Entonces ahí sí podríamos aplicarlo a la segura. Porque si no, se cae todo el fundamento inmediatamente. Ya eso es lo complejo. Pero sí, se podría iniciar el proceso, pero quizás no terminaría en una expulsión. Pero sí en una cancelación. No, no, no. En una. eh, se me olvidó. Pero bueno, eso. Explicado rápidamente. Gracias, Catalina. Bueno, vamos a responder una última pregunta muy cortita de Micaela Aros. Vamos a ver si Micaela, porfa, puedes abrir el micrófono. Mm, mm, Micaela, Micaela, ¿estás con nosotros? Sí, Ahí está. hola, ¿me escuchan? Sí. Ya. Disculpen, no puedo activar mi cámara. Quisiera hacer una consulta. En el caso de, por ejemplo, que una persona vaya y apuñale a una inspectora, en este caso, ¿podemos, podemos hacer la aplicación de aula segura? Hola Micaela, ¿cómo estás? Oye, te respondo, sí. Ya, o sea, esta persona te refieres a un estudiante del establecimiento, ¿cierto? Debe Claro, ser. sí, Sí, es un estudiante. Fue un sí. estudiante. De hecho, sí, se aplica el procedimiento de la segura y como les explicaba, como les contaba, se hace la denuncia correspondiente, ¿no es cierto? Porque es un hecho constitutivo de delito, ¿ya? Pero el proceso igual se lleva a cabo. Es como el último caso que revisamos, de dos estudiantes que están, ¿no es cierto?, discutiendo, están peleando, y uno ataca al otro con un objeto cortopunzante, se aplica el proceso, pero no me salto el debido proceso. Igual se hace la investigación, ¿no es cierto? Se le notifica al estudiante, en paralelo se hace la denuncia, ¿no es cierto?, a Fiscalía, a Tribunal de Familia, se le entrega el apoyo que requiere el agredido, ¿no es cierto?
y se lleva a cabo todo el procedimiento normal. Ah, ya, comprendo. Lo que pasa es que yo lo preguntaba más que nada por la situación que ocurrió. Yo soy de la región de Calama, o sea, soy de la región de Antofagasta, comuna Calama, y ocurrió esta situación donde este niño agredió a sus inspectoras. Entonces también quisiera comprender un poco más de cómo haber actuado en esto, en esa situación, digamos. Sí, es que, como te indico, en la situación, en lo administrativo, se Ujú, aplica la aula segura, ¿ya? La contención física no la realizan los profesores, sino que la realiza Carabinero en este caso. Después que el hecho ya fue realizado, ya se produjo que apuñaló a la inspectora, ¿ya? Se llama claro, Carabinero inmediatamente porque es un hecho constitutivo de delito, ¿ya? Donde ocurrió una agresión. Pero eso, ya ustedes como, creo que lo planteo en alguna de las diapositivas de mantener el resguardo de la comunidad, ¿no es cierto? Hasta que lleguen las personas especializadas. Pero eso, ok. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien, chicos. Profe, una última preguntita que la veo que la están haciendo por el grupo, perdón, por el chat, ya, es que ¿desde qué edad se puede aplicar lo de aula segura? edad en sí, la ley no plantea una edad específica. Por lo general, por lo general, eh, se aplica desde, o por lo que he visto, ¿no es cierto?, desde séptimo ya han aplicado la segunda en algunos establecimientos, porque es cuando los estudiantes, ¿no es cierto?, ya presentan este tipo de conductas. También es como yo lo trabajo en el aula con estudiantes, porque en estudiantes de segundo, tercero básico, me acuerdo cuando hacía clases, a veces sí escuchaba, ya que yo como profe de educación física, estamos jugando en el patio, gritando, no sé qué, escuchaba, te voy a matar. Claro, estaba amenazando a un compañero con que lo va a matar, pero dentro de un juego, también el contexto es el relevante, ¿ya? Es distinto a si dos estudiantes están discutiendo y uno le dice al otro, te voy a matar y te voy a cuchillar con... Ya, ahí sí hay un factor de riesgo. Em, Tenemos que manejar el contexto. A modo de anécdota, ya antes de que cerremos, me pasó el año pasado en un establecimiento que un estudiante llevó o llevaba un cuchillo en su mochila, ¿ya? La directora me informa la situación, me llama por teléfono, Sebastián, ¿sabes qué? Nos pasó que este estudiante traía un cuchillo en su mochila. Y yo le pregunto a la directora directamente para aplicar aula segura por el porte de arma porque tenemos que revisarla. Y me dice, no, ya llamé al apoderado, viene en camino a conversar conmigo. Entonces ella abordó la situación desde su liderazgo, ¿no es cierto? Y su entendimiento de su entorno también. Yo como director. Conozco a mis apoderados, conozco a mis estudiantes. Yo como profesor jefe, conozco a mis estudiantes, ¿no es cierto? Me involucro con ellos, sé cómo reaccionan frente a las cosas, ¿ya? Hoy en día, que tengo el apoyo de los PAEC, ¿no es cierto? Conozco mucho más aún qué pasa con mis estudiantes, cuándo se desregulan, cuándo no. Entonces también, como adultos dentro de comunidades educativas, tenemos que saber leer la situación. ¿Ya? Si es un hecho constitutivo de delito, como les dije, eh, lo denuncio, sí, porque es un hecho constitutivo de delito. Pero si no, también estoy evaluando, constantemente evaluando, ¿ya? Pero eso, chiquillos, muchas gracias por escucharme. Bueno, chicos, yo sé que muchos quedamos con preguntas, sé que queremos hacerle todas las consultas al profesor, lo entendemos, pero esto es un abrebocas. La idea es que se inscriban al programa que se va a dictar, perdón, que se va a dictar el jueves 30 de julio y ahí podemos estar contestando sus preguntas a mayor profundidad, ¿sí? Anímense, miren que hoy estamos en venta nocturna, entonces los programas salen un poquito más económicos. Y pues ya con esto, cerrando la ronda de preguntas, decirle gracias al profesor por tomarse su tiempo de estar con nosotros el día de hoy, compartirnos un pedacito de su conocimiento y estar acá con nosotros acá en Adipa. Profe,
déjelos también invitados para que se inscriban. Sí, sí, como les decía, la próxima semana, jueves y viernes, miércoles y viernes, tenemos el curso de habla segura. Ya, la primera parte la va a dictar un abogado, ¿no es cierto? Mauricio. Toda la parte técnica de la ley que indica cuáles son los dictámenes, se las va a indicar. Y el viernes tendrían la segunda parte conmigo, donde les voy a indicar todo lo práctico, que leí ahí en el chat, ¿no es cierto?, que faltó tiempo. Sí, ya porque a veces empezamos a hablar de aula segura, pero surgen otras cosas de las que conversar, o casos, que es lo más relevante, resolver casos, así se aprende. Y voy a estar yo ahí resolviendo todas las preguntas. De todos modos, lo dejé, ya se perdió, pero dejé mi correo ahí en el chat ante cualquier duda o situación. Em, Así que eso, que estén muy bien, participen. Pues listo. Entonces, de ser así, profe, acá vamos a empezar con la dinámica del sorteo. No sé si nos quiere acompañar y si no, pues entendemos, profe. No, me quedo a ver quién se gana el curso. Listo, muy bien. Bueno, vamos a compartir pantalla ahora sí del sorteo y vamos a dar unas indicaciones, ¿sí? Espéreme un momentico, vamos a dejar de grabar.